Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando estén viendo este video. La intención del día de hoy es continuar un poco lo que habíamos visto en el video anterior, un poco mostrando en forma más práctica cómo son las herramientas que tenemos desde el lado de VMware Security, en particular de las herramientas de seguridad asociadas a NSX Firewall, para, por ejemplo, mitigar una realidad como lo que es hoy por hoy presente lo de ransomware. Agradezco el tiempo y comencemos. Como decíamos, uno de los problemas latentes que tenemos hoy es este conjunto de noticias en las cuales diferentes organizaciones están aprovechando la realidad de la explotación y situaciones que tenemos nuestras organizaciones. Y realmente, en conjunto, como decíamos antes, a la pandemia del COVID-19, la pandemia del ransomware es presente y no hay forma de evitarlo. La pregunta que uno podría hacer, ¿por qué está ocurriendo? Muchas veces la razón es que estamos continuando utilizando las mismas herramientas que utilizamos en tiempos anteriores, en amenazas anteriores, en entornos anteriores, para lidiar con algo nuevo, emergente, mucho más avanzado de aquellas expresiones que teníamos en la antigüedad. Por lo tanto, repetir, utilizar solamente las herramientas anteriores no es solución. Por lo tanto, hay que cambiar. Y ese cambio implica no solamente el cambio de herramientas, sino hacer un paso atrás y entender realmente desde el punto de perspectiva de la seguridad, de lo que es seguridad de la información, no solamente en particular enfocado en la herramienta, sino cuáles son los objetivos detrás. Y para eso hay que tener una claridad y es preciso. No existe una bala de plata para la seguridad. Lo que existe es un conjunto de herramientas y un conjunto de metodologías de trabajo que nos permiten afrontar la realidad en una forma diferente, cambiante y dinámica. Y esa palabra es clave. Cuando lo miro desde ese punto de vista, esto no es nuevo. Por ejemplo, largo tiempo atrás, Gartner expresó que la estrategia no debe ser enfocada, por ejemplo, solamente en herramientas de avanzadas, porque muchas veces estas herramientas avanzadas que tenemos en el top de la pirámide son correctas siempre y cuando hayamos hecho la tarea más básica, el Pareto de la tarea. Es decir, buscar aquellos elementos que en una acción tengan un mayor impacto y después progresivamente ir evolucionando en lo que es natural en una evolución de seguridad de la información, en ese ciclo continuo de mejora. Cuando lo miro desde el punto de vista de NSX, si bien nosotros 9 años atrás comenzamos entregando elementos básicos para esto, como puede haber sido la capacidad de segmentar desde el punto de vista de seguridad en cualquier lado, hoy por hoy no solamente cubrimos eso, sino que en la evolución que hemos hecho en los últimos 3 años, avanzamos mucho más que simplemente la base de la segmentación a la capacidad de detectar comportamiento anómalo en la red, a la capacidad de proteger con un IPS las cargas de trabajo y finalmente inclusive la detección de artefactos maliciosos. Ese es el presente de lo que es NSX-ATP. Y eso nos permite a nosotros, metodológicamente, tener mejores herramientas a la hora de pelear contra una situación como una ransomware. Y esto también, una cuestión que uno tiene que hacer, no solamente se enfoca a un entorno tradicional. Debemos ser capaces de utilizar la metodología y las herramientas que poseemos para inclusive entornos nuevos, diferentes, un entorno de Cloud Native, de Kubernetes, en la cual no debemos quedarnos solamente en el DevOps, sino tenemos que abarcar el DevSecOps como una metodología. Y al fin y al cabo, volver a subir nuestro viejo ciclo de Deming, en la cual la seguridad no es un punto final, sino una jornada, un camino continuo, en la cual debemos desafiarnos, porque los desafíos van cambiando. Cuando lo miro desde ese punto de vista, yo de vuelta, en lo que es el abanico de NSX Security, bajo lo que es NSX Firewall en particular, tengo un montón de elementos no solo de segmentación tradicional, sino elementos extremadamente avanzados que tienen las suficientes herramientas para tener una postura mejor a la hora de enfrentarnos al ransomware. Y todo esto por detrás con el soporte de todo el trabajo de Threat Intelligence en backend que tenemos en el equipo de VMware a través de lo que es VMware Contexa. Pero pasémonos concretamente un caso. ¿Cómo peleamos o cómo sería esperado ese ciclo de vida de ransomware? Ya en el video anterior estuvimos viendo este tránsito de cómo iba ocurriendo en cada uno de los lugares, como por ejemplo una primera infección ocurría. La pregunta, ok, si hay una primera infección, ¿cómo yo puedo visualizar esa primera infección? ¿Cómo puedo entender esta cosa? Entonces, veamos un caso concreto.
Tengo la consola de NSX para trabajar, en la cual, por ejemplo, cuando yo voy al elemento de seguridad, tengo un resumen de las situaciones que hemos ocurrido, y por ejemplo, si yo me voy un poquito más atrás y le pido que me diga lo que ha pasado en las últimas 2 semanas, por ejemplo, puedo tener diferentes campañas, recuerden lo que habíamos hablado respecto al impacto de Mitre, en las cuales puedo observar esto. En particular, por ejemplo, si yo estoy hablando de esa primera infección, perfectamente puedo ir a lo que es el motor de Malware Prevention y solicitarle a NSX que me haga el reporte de lo que ha ocurrido los últimos 14 días con respecto a esto. Así, por ejemplo, podemos encontrar claramente que tenemos una incidencia donde tenemos una afectación de lo que está ocurriendo, y esta afectación es un análisis de sandbox no solamente estático, que muchas veces es lo tradicional, pero es un tema desafiante, especialmente con aquellos malware que son polimórficos, entonces van cambiando. Entonces la detección base de hash no es suficiente. Si bien es rápido y es posible utilizar esa detección de hash, realmente el challenger que tenemos es conseguir algo más profundo. De vuelta, puedo conseguirlo eso, pero si este artefacto va teniendo variaciones, sabemos que eso no es costo efectivo. Por eso el diferenciador fundamental dentro de lo que es el motor de lo que estamos trabajando desde el punto de vista es la capacidad de inclusive tomar el artefacto e ejecutarlo. Entregar, como digo yo coloquialmente, una víctima potencial a esta situación y poder mostrar lo que es la ejecución real, permitiéndole hacer absolutamente todo lo que el malware pretende hacer, desde modificaciones de register, conexión al command and control, encriptación, cifrado de los files, por lo cual me permite realmente, y en una ejecución real, vuelvo a insistir, real, donde yo entrego realmente una víctima para comportar. Eso me abre la puerta, solo por esta capacidad, inclusive a potencialmente detectar situaciones de zero day. Es decir, si no lo conozco como un nombre, pero su comportamiento es conocido, me permite avanzarlo. Ok, malware. La segunda etapa que podríamos tener es la detección de tráfico anómalo, aquel tráfico que habíamos comenzado, que no se origina por una aplicación per se maliciosa, pero que es extraño, que no es esperado. ¿Cómo lo veo eso? Es un tráfico que es sospechoso. En lo que es la consola de NSX, mirando en la perspectiva avanzada, tengo la posibilidad de observar nuevamente, por ejemplo, vamos a ir un poquito más en el tiempo, suficientes situaciones anómalas que no necesariamente están asociadas a malware, pero deberían darnos la atención. Entonces, por ejemplo, de patrones inusuales de tráfico, como podría ser algún beacon, algún movimiento horizontal de port scanning, etcétera, etcétera, etcétera. Esto solo, si no hago más nada, es trabajo del oficial de seguridad detectarlo. Pero vamos a ver cuál es la idea, el capturar esta información. Si yo tengo esto, luego, como decía, también podríamos seguir haciendo así, pero finalmente, por ejemplo, podría ser que esta explotación, como habíamos visto, detectara, por ejemplo, alguna vulnerabilidad en un sistema operativo, en una aplicación, que podría ser utilizada para explotar la misma, y por tanto acceder a un recurso para ser el recurso final o un punto de intermedio a mi objetivo final, que podría ser, por ejemplo, obtener una base de datos. Cuando lo miro desde ese punto de vista, de vuelta, si yo voy a lo que es la capacidad de prevención y detección asociada al IPS, y recuerden que, por ejemplo, en este caso estoy buscando el distribuido, igualmente como decíamos, con las funciones de firewall de capa 7 que también están distribuidas en el hipervisor, tomo la función IPS, igual que la de malware, y la distribuyo, lo cual es la escala que puede crecer mi fábrica de seguridad es tan grande como el entorno que tenga. No hay un límite real desde ese punto de vista. Puede ir creciendo tanto como crezca la infraestructura de virtualización que posea. Cuando hago eso, por ejemplo, nuevamente le solicito que me muestre lo que ha ocurrido y, por ejemplo, me voy aquí y aquí tengo una detección asociada, por ejemplo, a un movimiento lateral a través de EtherBlue, que la cual me permite ver quién es el... Y no solo eso, sino, y acá empieza la apertura hacia lo que es el equipo de Cyber Security, el equipo de Threat Hunting, el equipo de SOC, en la cual asocio este evento en particular con la matriz de mi tratamiento. Y desde ese punto de vista, puedo, si yo no tengo conocimiento, decir, esta asignatura, este disparo asociado a lo que puede ser la táctica de un movimiento lateral, y por tanto fácilmente me permite entregar y visualizar la información asociada a Mitre, y cuál es la técnica en particular utilizada, y en este caso, por ejemplo, la explotación de servicios remotos. Y esto es simplemente aprovechar
la inteligencia colectiva de la comunidad de seguridad para comprender en dónde estoy. Sin embargo, de vuelta, yo tengo un evento aislado. Finalmente, yo podría tener un caso de un sandboxing, que lo hemos visto ya originalmente, y lo que era explotación para el cifrado. Ahora bien, cuando yo visualizo todos estos elementos, que los voy viendo por separado, como situaciones, la pregunta del millón, ¿no puedo ver esto de una forma más holística? No atacar problemas individuales, sino entender como un problema global y que cada uno de estos eventos no son más que una de las diferentes etapas de lo que es la campaña o el viejo llamado blockchain. Y ese es el secreto final cuando estoy mirando NSX ATP. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Si bien tengo cada uno de los componentes, volvamos al principio. Recuerden que cuando yo miraba la información en forma holística, yo también tengo una información que me habla de campañas. ¿Y qué es campañas? El secreto mejor guardado de NSX. Es tomar cada uno de los recursos individuales que voy teniendo y en lugar de tratarlos simplemente como algo aislado que ocurrió en algún momento, visualizarlo como un todo. En ese viejo blockchain, interpretar correctamente lo que nos está ocurriendo. Y eso, por ejemplo, eligiendo una campaña, te permite visualizar lo que está ocurriendo y no solamente ver qué amenazas particulares le están ocurriendo, asociarlas a cada una de las etapas de lo que es el framework del Meter Attack, sino visualizar un mapa efectivo de que cómo cada uno de estos elementos individuales toman a víctimas, nosotros, a través de una fuente externa, reconocer, por ejemplo, la ejecución de una explotación de un Etherblue, ser capaz de tomar un artefacto y llevarlo a un sandbox y determinar si es malicioso, determinar inclusive si están utilizando otro código malicioso para entrar y lo que es el robo, la extracción de la información que estoy teniendo. El objetivo final de ransomware hoy por hoy es robar la información y después cifrarlo. No cifrarlo, robar la información. Recuerden el doble extorsión. Cuando lo miro desde ese punto de vista, no solamente tengo este mapa gráfico, sino que inclusive puedo tener el timeline de cómo ha ido ocurriendo. Ya no los eventos aislados que veíamos, sino que ya veo que este primer archivo, que ya habíamos visto en el malware, no es más que simplemente la punta de la madeja de lo que está ocurriendo. Y como a partir de eso, luego efectivamente comienza a ejecutar movimientos, empieza a ver lo que está ocurriendo, y por ejemplo, lo que ya habíamos visto de movimientos de conexión de DarkSide, o inclusive, por ejemplo, lo que ya habíamos visto con lo que es el Etherblue que estábamos determinado. Y vemos que son exactamente los mismos eventos. ¿Cuál es la diferencia? El proceso de Machine Learning que nosotros estamos haciendo arriba. Esa captura de información hace que, en vez de tener un trabajo manual para correlacionar, tengo un motor que nosotros suministramos que permite consumir esto en base a modelos de cloud de forma tal que sea muy simple de implementar en el cliente y permite entregar este conocimiento de situación. Eso nos permite a nosotros tomar esto y no solamente decirlo nosotros, sino saber que somos muy buenos en lo que hacemos. No solamente esto, sino porque, por ejemplo, el año pasado en el Easy Labs fuimos capaces, a las testeo de Easy Labs, con cuatro campañas reales, activas en Internet, de Will, ser capaces, por ejemplo, de llegar a la precisión de 100. Waldemar, ¿me estás diciendo que van a ser 100 por...? No, pero ese es nuestro objetivo. Y, por ejemplo, hemos sido capaces, en este caso particular, de lograrlo. No solo eso, inclusive en la última RCA Conference también fuimos galardonados por lo que fue el equipo de InfoSec Awards como la solución más innovadora en lo que es threat detection desde el punto de vista de red. Nota bene, también tenemos el elemento de endpoint security, que como ven, al lado de Campus Black también resultó bien. Eso significa que tenemos muchas herramientas. ¿Es suficiente? Simplemente no. De vuelta, hay que tener una metodología estructurada que nos permita ir trabajando poco a poco y etapa a etapa ir mejorando nuestra postura de seguridad. Lo interesante es que tenemos un montón de elementos que son basales, recuerden la pirámide de Gartner, y además avanzados,
que nos permiten lidiar con esta segunda pandemia que es los ransomware. Si esto que han observado el video de hoy les ha parecido interesante, les interesa, por favor, no duden en contactarnos. Para eso estamos, para ayudarlos. Y como ven, hay mucho, mucho de qué poder hablar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias.